Calculemos el gradiente alvéolo arterial. Sáquenlo ustedes, lapicero. Calculadora. 56 menos ¿cuánto? 50. Entonces ¿Cuánto le es da? ¿Cuánto le da? 6. 6. ¿Normal o no? Sí. Sí, no, sí. De 5 a 10. El índice arterioalveolar, ¿cuánto le dio? .089. Eso. El papi sería 50 sobre 0,21, 238. ¿Menor de cuánto? 300, doctor. Entonces definamos. ¿Está hipoxémico o no? Sí, ¿Está doctor. hipoxémico? Sí, ¿Ah? doctor, está disminuido. Sí, entonces, sí señor, está hipoxémico. Por dos razones. Uno, porque la PA, presión arterial de oxígeno, en forma absoluta es menor de 80, véalo aquí. Menor de 80, está en 50. Y dos, porque el PAFI es menor de 300. ¿Y para qué me sirve el gradiente alvéolo arterial? ¿Tiene alguna aplicabilidad cuando este está elevado? ¿Sí? En este caso está normal, ¿cierto? Entonces, si yo tengo gradiente alvéolo arterial y el paciente está hipoxémico, ¿qué indica? Que esa hipoxemia se asocia a una causa muy importante que es la que, La hipoventilación, doctor. o sea, en conclusión, tengo un paciente hipoxémico, que tiene defecto en la oxigenación, y además de ello tengo un defecto en la eliminación de CO2, está hipercápnico, ¿sí? Y Doctor, entonces, ¿cuáles son las dos causas de hipoxemia hipercápnica? por hipoventilación y por desigualdad de Q por espacio muerto. Entonces, analicemos. ¿Será que tiene un espacio muerto elevado? Pues aquí me dice que está hipoxémico, hipercápnico. Pero la diferencia entre este y este es que el gradiente alvéolo arterial estaría ¿cómo? Estaría elevado, estaría por Y, encima de 10. y a pesar de eso, dando oxígeno, la respuesta es muy impredecible. En cambio, en el paciente hipoventilado está hipoxémico, hipercápnico, pero el gradiente alvéolo arterial está ¿qué? Normal. Y no se modifica, miren, con el oxígeno. Bueno, entonces, hasta ahí voy bien. Si yo miro causas de hipoxemia, dice, para saber si un paciente está hipoxémico, hay 5 causas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, una, tenía que mirar si el paciente tiene un gradiente alvéolo arterial elevado o si el paciente tiene un gradiente alvéolo arterial normal. En este caso, el gradiente alvéolo arterial era ¿qué? Normal. Es la única causa de hipoxemia donde el gradiente alvéolo arterial es normal. Entonces pongamos la situación. ¿Cuánto tiene de PaCO2 este paciente? ¿56? No, la presión alveolar de oxígeno era 50. Hay que correr este para acá. 50. Sí, 50, corremos aquí. Y tengo una ventilación minuto, en este caso una ventilación más bajita. O sea, me está diciendo que aquí ¿qué? El paciente está aquí. Hipoventilado. O sea que esa PaCO2 y la PaCO2 se relacionan en forma inversa. ¿Qué significó? Que si se eleva la PaCO2, se cae la ventilación. ¿Será esto un espacio muerto?
Dice, no, señor, no es por elevación de espacio muerto. Su causa se debe a una, ¿qué? Hipoventilación. Interpretemos los gases arteriales. ¿Cuánto tenía de PaCO2? 50. API, menor de 300. ¿Qué tiene en general? Una hipoxemia. ¿De origen qué? Extrapulmonar. Trauma central. Más la hipercapnia. Entonces, si yo miro las dos causas más comunes, ¿sí? Serían esta, hipoventilación y desigualdad por espacio muerto. La diferencia más importante está que en este análisis, el gradiente alveolo arterial. Miren que aquí el gradiente estaría como Normal. y acá estaría elevado. ¿Sí? Entonces, si tengo una hipercapnia, ese gradiente alveolo arterial es normal, su causa más importante es una hipoventilación. ¿Hay una correlación entre este y este? Sí. En la medida que se elevó la PaCO2, se cayó la ventilación. Está bradipnéico, está hipopnéico, está hipoxémico, tiene un gradiente alveolo arterial normal. Y responde a la oxigenoterapia. Como tanto les he hablado que si responde a la oxigenoterapia, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en conclusión, ¿tengo una insuficiencia respiratoria, sí o no? Sí, señor. ¿Y qué tipo de insuficiencia respiratoria? Hipoxémica, hipercápnica. Hipoxémica, defecto en la oxigenación. Hipercápnica, defecto en la eliminación de CO2. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí dijimos que definitivamente el paciente tiene una hipoxemia por hipoventilación. Acuérdense que yo les he nombrado que no, que es que responde bien a la oxigenoterapia. Veamos. Estamos hablando que responde esa hipoxemia, no la hipercapnia. Entonces vamos a ver si el paciente recibiendo oxigenoterapia mejora la oxigenación pulmonar. Entonces le ponemos oxígeno al 30%. Aquí le vamos a poner oxígeno. Pero resulta que el paciente, ¿qué le pasó a la PaCO2? Sigue incrementándose, doctor. ¿Y la PaO2 qué le pasó? ¿Mejoró o no? Pasó de 55, de 50 a 90. Entonces, ¿el problema de la ventilación persiste? Sí, doctor. Claro. ¿Por qué existe ese problema de ventilación? Defínamelo. ¿Por qué aún está hipercápnico? Porque continúa hipercápnico. Por eso cuando uno habla de, ojo pues, cuando lleguen a anestesia, ustedes lleguen a la rotación de anestesia y el paciente, el anestesiólogo les va a preguntar a ustedes, ¿este paciente está hipoventilado? Sí, doctor, mire cómo respira. Eso no es hipoventilación. A uno definir realmente en términos fisiológicos si está hipoventilado, me está diciendo si tiene una PaCO2 elevada. Entonces, usted pudo haber mejorado la oxigenoterapia, con oxigenoterapia mejora un poquito la PaO2, pero, ¿sí? O mejoró esto, mejoró la PaO2, pero el problema persiste. Tiene una PaCO2 de 90, ¿sí? ¿El problema de la ventilación persiste? Sí. ¿Por qué? Porque continúa hipoventilado. ¿Sí? Porque continúa hipoventilado. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a ese soporte ventilatorio? Entonces, doctor, ¿qué más le ponemos? Ya le pusimos oxígeno. Entonces, el anestesiólogo, el intensivista llega y dice, vamos a ayudarle a esa ventilación. Entonces, cuando dice, como tiene un problema de ventilación, él no puede ventilar adecuadamente, a este paciente le van a poner una ventilación mecánica asistida. Es una de las indicaciones para colocarle ventilación mecánica asistida. ¿Sí? En esta gráfica que aparece aquí, esta ventilación tiene como objetivo, uno de los objetivos muy importantes es mantener, mírenlo aquí, cómo está el CO2. De esa manera está regulando esto. ¿Quedó claro el problema de la hipoventilación?
Sí, doctor. Listo. La segunda causa de hipoxemia, insuficiencia respiratoria hipoxémica, es el trastorno a la difusión alveolo capilar. Fundamentalmente, siguiendo la ley de Fick, este trastorno de difusión se debe a una alteración a nivel de la membrana alveolo capilar. Aquí, siguiendo la ley de Fick, se debe a ¿qué? A un engrosamiento de la membrana alveolo capilar. Aumentó el espesor de la membrana, ley de Fick. Entonces, cuando aumenta el espesor de la membrana, la característica de estos pacientes con trastornos de difusión es que, uno, se afecta la oxigenación pulmonar, pero no se compromete la eliminación de CO2. No se compromete, una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estos pacientes taquipnéicos, hipopnéicos, una hipoxemia que se acentúa en ejercicio, clase de difusión. Son normocármicos o hipocármicos, tienen un gradiente alveolo arterial elevado, un índice arterioalveolar bajito y un PAVI menor de 300. Me está diciendo hipoxémico con gradiente arterial elevado. Y responde muy bien a la oxigenoterapia. Esta es la característica de estos pacientes. Entonces, un trastorno de difusión alveolo-capilar, mientras que estén en reposo, no están hipoxémicos, a no ser pues que sea ese procedimiento grave. Pero al caminar se disminuye lo que ya habíamos visto por allá, esa reserva, ¿sí?, del recorrido del eritrocito por el capilar, aumenta el flujo sanguíneo y entonces se reduce en este caso la presión arterial. Se asocia con una normocamia o hipercamia y el gradiente alveolo arterial de oxígeno se eleva cuando hace esa hipoxemia durante el ejercicio, pero responde a la oxigenoterapia. ¿Cuánto era el tiempo del eritrocito a su paso por el capilar? 0.75 segundos. Bien, aumentó el grosor, si aumenta el grosor, ¿se afecta el tiempo de tránsito? No, lo que aumentó fue el grosor, un edema por acá. ¿Sí? Y entonces, si el espesor de la membrana aumenta, la difusión de CO2, de oxígeno, perdón, se compromete. La respuesta, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la medida que el eritrocito va pasando por acá, va agotando el tiempo. Y si yo tengo un engrosamiento anormal, puede que lo alcance, puede que sí, puede que no, dependiendo de qué. O sea, el tiempo de transferencia de la oxigenación a nivel del capilar pulmonar se reduce cada vez más. O sea, se agota el tiempo de reserva para esa oxigenación. Por eso es que la presión capilar no igualaría a la presión alveolar de oxígeno. Para que la PaO2, esta presión alveolar, igual a la presión capilar, se requeriría que hubiese más tiempo. ¿Sí? Más tiempo, o sea, que pasara más tiempo. Eso no tendría que ocurrir en teoría, que el flujo sanguíneo se disminuye. ¿Sí? El tiempo del flujo sanguíneo. En 0,75 segundos, que es lo que dura usualmente, no logra la presión capilar igualar a la presión alveolar de oxígeno. Eso fue la clase de difusión. Y esto es lo que habíamos dicho como normal. Entonces, ¿qué pasa si yo engrueso la membrana alveolo capilar? Está en reposo. El reposo es porque el tiempo de tránsito, el flujo está en reposo. El flujo sanguíneo no se modificó. ¿Sí? Está en reposo. Entonces, el tiempo de transferencia sigue igual. Pero el tiempo de tránsito, el tiempo de transferencia, el tiempo de tránsito sigue igual, pero mire, el tiempo de transferencia requiere más tiempo para que la PA de oxígeno, presión alveolar, igualaría a la presión capilar. Aquí se perdió la reserva, se perdió, pero es suficiente para que haya una buena oxigenación, por tanto el paciente, mientras que esté en reposo, no está hipoxémico. Pero si esto se engruesa todavía más y está en reposo, se requeriría más tiempo. Y como no tiene ese tiempo, entonces
la presión capilar sería menor todavía que la presión alveolar de oxígeno, porque no alcanza el tiempo para hacer esa transferencia. Por tanto, un paciente que tiene engrosado esto, aumento el espesor de la membrana alveolo-capilar, entonces va a tener un defecto en la transferencia de oxígeno del alvéolo al capilar. Y entonces la presión capilar sería menor, más si el paciente hace ejercicio. De ahí entonces que encontramos una hipoxemia asociada. Expliquémoslo por un caso clínico. Paciente adulto natural de Chocó, minero. ¿Qué pasa si es un paciente minero? ¿Está inhalando qué? Puede ser, no sé, carbón u otro tipo de sustancia. ¿Y eso a qué lleva? Eso lleva a un depósito de esas sustancias inorgánicas. Y entonces, ¿eso qué hace la membrana alveolo-capilar? ¿La gruesa? La gruesa. Es lo que llamamos el EPID, la neumoconiosis, la inhalación de gases inorgánicos. Un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Consulta a un hospital de Bogotá, y consulta porque empieza a asfixiarse, tiene una idea progresiva que se exacerba, que aumenta en ejercicio. Doctor, es que yo camino sobre una escalera y me asfixio más. Usted lo nota taquipneico. ¿Por qué estará taquipneico? ¿Por qué estará hipopneico? ¿Por qué respira rápido y superficial? ¿Tiene una enfermedad de tipo qué? Obstructiva crónica. Ay, por Dios, obstructiva crónica. No dije pues que era una enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID. Todo lo contrario, una EPOC. Si un paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial difuso, tiene un trabajo elástico muy elevado. Entonces, ¿por qué está respirando así? Si ustedes no repasan las clases anteriores, se los tragó, se los llevó lo que sabemos, ¿sí? Acuérdense que el trabajo ventilatorio depende de qué tanto venza ese trabajo resistivo y qué tanto venza ese trabajo elástico. Si el trabajo elástico está elevado, como es el caso de este paciente, reducir el trabajo frecuencia respiratoria y reducir el volumen corriente. Por eso los pacientes respiran rápido y superficial para reducir esto. Respira aire ambiental, ya sabemos qué significa. Y entonces, experimentalmente, tomamos gases arteriales y miramos en reposo y lo evaluamos también esos gases después de haber hecho un ejercicio, subir unas escalas. ¿Qué notan? Con la presión arterial de oxígeno. Disminuye, doctor. Disminuye. Segundo, está en Bogotá. En Bogotá más o menos las presiones arteriales estarían cerquitas a este valor. ¿Sí? Más o menos, 65, más o menos. ¿Sí? 65, casi que normal. Pero aquí disminuyó. ¿Y qué notan con este? La PaCO2. ¿Se modificó? No, no mucho, ¿cierto? La PaCO2 es normal en Bogotá con 30. Sí, doctor. ¿Por qué? Aquí hay mayor altura. Eso. Y como hay mayor altura, hipoxemia, entonces respira más rápido y eso hace que ventila más rápido, ventila más, por eso la PaCO2 disminuye. Entonces no hubo mayor cambio, pero sí hubo un cambio grande aquí. ¿Hasta ahí voy bien? Entonces pregunto, ¿el paciente está hipoxémico? ¿Está hipoxémico? ¿Sí o no? ¿En reposo está hipoxémico?
En reposo no, doctor. Miremoslo, definámoslos por un PAFI. 65 dividido en 0,21, ¿cuánto les da? 309, doctor. ¿Está hipoxémico? No, señor. No, entonces mire, no está hipoxémico. En reposo está normal. En ejercicio, está hipoxémico, 45 en 0,21. Dividido en 0,21. Sí, doctor. Entonces ya me está dando una pista. Mire, está hipoxémico. ¿Sobre todo en qué? En ejercicio. Y mire, ya sea que esté en reposo o en ejercicio, ¿cómo está la PaCO2? ¿Normal o disminuida? ¿Hasta ahí voy bien? Entonces me está dando una pista. Este paciente tiene un trastorno de la difusión alvéolo capilar. Entonces vamos a hacer las competencias que ya hemos visto. A resolver estas competencias. ¿Sí? Recuerde, en reposo, vamos a ponerlo en reposo, ¿cierto? Entonces, vi en Bogotá la presión alveolar, ¿sí? De oxígeno, ¿es de cuánto? 70, doctor. Entonces vive en Bogotá y tiene entonces una presión barométrica de 560 menos 47 por 0,21, que es la presión inspirada de medida 108. Calculemos la presión alveolar de oxígeno. 108 menos 30 menos 30 sobre 0,8. ¿Qué es 0,8? El cociente, ¿se acuerdan? Listo. Eso me da 70. Presión alveolar de ese paciente 70. ¿Normal? Sí, doctor. Cercana a ese valor, claro que sí. En este caso, sí. Entonces, veamos. ¿Sí? ¿Tiene hipoxemia en este caso? Pues miramos a ver si sí o no. ¿Cómo estarían los índices? Entonces, miro. ¿Está hipoxémico? Veamos el PAFI. ¿Cuánto tiene presión arterial de oxígeno? 65. Sobre 0,21, 309. ¿Es normal? Sí, señor. ¿Está hipoxémico? No, señor. No hay más que discutir. Este paciente no tiene un trastorno de la oxigenación pulmonar. Usted puede sacar los otros y están normales. Interpreto los gases arteriales. Para este paciente, tener una presión arterial de 65, cercano a Bogotá, es normal. ¿Está hipercárnico? No, señor, es normal. ¿Ves? ¿Hay alguna alteración en reposo? No. Dice, mientras que esté en reposo, doctor, yo no tengo nada, no me siento asfixiado, no me siento raro, usted toma gas y no cuenta nada. No existe hipoxemia, no existe hipercárnico. ¿Sí? Por eso decíamos acá, en reposo no pasa nada. ¿De acuerdo? ¿Cómo poner la reserva? ¿Cómo valorar la reserva? Yo puedo a ponerle a hacer ejercicio o qué otra. ¿Se acuerdan a Condorito? ¿Qué hizo Condorito con la suegra? Con la altura, doctor. Eso. Entonces, de hecho, ese señor que vive en Chocó se subió para Bogotá, mire, para Bogotá, mayor altura, grave, ¿cierto? Entonces, este era el reposo, todo lo que estamos viendo aquí. Vean. Entonces, esta línea roja que me está diciendo, señor, vean, que tiene la membrana alvéolo capilar engrosada. Y que el tiempo de tránsito, mientras que esté en reposo, es 0,75, el tiempo de tránsito por el trocito, o sea, la reserva se agotó, pero durante esa reserva, miren aquí, la presión capilar de oxígeno iguala o se aproxima mucho a esa presión alveolar. O sea, no se modificó, ¿sí? 70, 65, ve aquí el gradiente me dio 5, o sea, no hubo una alteración. Pero lo pongo a hacer ejercicio. Señor, camine y ya hablamos. Está en Bogotá, no modificó nada, entonces calculemos qué pasa. La presión inspiratoria de oxígeno no se modifica, pero sí se modificó la presión arterial de CO2. Entonces la presión alveolar sería 108, que es la presión inspirada, menos 28 sobre 0,8 me da 73. ¿Qué le pasó a la presión alveolar de oxígeno? Subió un poquito. De hecho, subió porque
ya sabemos, si disminuye la presión arterial de CO2, pues va a aumentar un poquito más la presión alveolar de oxígeno, es lógico. Entonces determino los índices de difusión alveolar. En ejercicio, ¿está hipoxémico? ¿Cómo lo valoro? ¿Mirando quién? El PAFI. 45 sobre 0,21. El PAFI cayó, mire, cayó a 214, menor de 300. ¿Está hipoxémico? Sí, doctor. Sí. Y entonces esta hipoxemia se asocia a un gradiente alveolo arterial de oxígeno que si lo calculan, está 28. ¿28 qué significó? Que pasó por encima de ¿cuánto? De 10, o sea, se elevó. Entonces, si tengo un paciente hipoxemia, acentúa esa hipoxemia en ejercicio, que no tiene hipercapnia y tiene un gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado, le está diciendo que la causa no es una hipoventilación, sino un trastorno de la difusión, ¿sí? De hecho, entonces miro aquí, está hipoxémico en ejercicio y tiene una PaCO2 normal o disminuida, y esto es lógico, para que está haciendo eso. Entonces, conclusión, durante el ejercicio, ¿está hipoxémico? Sí. ¿Está hipercárnico? No. Entonces tiene un defecto de la oxigenación pulmonar. ¿Y a qué se debe ese defecto de la oxigenación pulmonar? A un trastorno de la difusión. Entonces aquí, en este mismo paciente, hace ejercicio y durante el ejercicio ya el tiempo de tránsito se agota, ¿sí? Y al agotarse el tiempo de tránsito, todavía más se acentúa esa hipoxemia, ¿sí? Se acentúa. Conclusión de este paciente, ¿qué podemos decir? Conclusiones. Que el paciente tiene una enfermedad de tipo restrictiva, ¿sí? Un EPIT. Y tiene insuficiencia que se agrava con el ejercicio. Y esa insuficiencia que es respiratoria, que se agrava con ejercicio, ¿sí? Se asocia a un defecto de la oxigenación pulmonar, no a un defecto de la eliminación de CO2. ¿Responde a la oxigenoterapia de los pacientes? Uno podría decir sí, podría haber cierto grado de respuesta. Pues pongamos a este paciente, ¿sí? Y pongámosle oxígeno, la fracción inspirada de 30. ¿Sí? ¿Qué le pasó a la PaCO2? La presión arterial de oxígeno. ¿Cuánto tenía oxígeno en este paciente? Pues mire, 95 la presión arterial. ¿Mejoró su oxigenación? ¿Mejoró su oxigenación? Pregunta aquí. Sí, doctor. Bueno, en parte sí mejora la oxigenación. Se me fue. Estoy aquí tratando de ver qué pasó aquí. Sí. ¿Mejoró su oxigenación? Sí. ¿Sí? En parte, pero puede mejorar. Claro, es lógico. ¿Por qué mejora la oxigenación? Acuérdense que la ley de Henry, ¿qué me dice la ley de Henry? Que la difusión depende de los gradientes de presión. Si yo aumento la presión alveolar, entonces según la ley de Henry, el gas pasaría más difusiblemente, el oxígeno en este caso, y mejoraría en gran parte. Bueno, ahora vamos a ver los trastornos de la desigualdad de Q. Decíamos que había una desigualdad de Q por espacio muerto o por shock. Y eso fue lo que vimos en clase pasada. Espacio muerto, relación, el shock. ¿Qué tipos de shock hay? Relativo ¿y qué? Absoluto. El shock relativo lo llamamos mezclado venoso. ¿Cuál es la causa más importante del shock relativo?
La bronquitis crónica, doctor. Correcto. ¿Y cuáles son las causas del shock absoluto? Neumonía, edema pulmonar y atelectasia. Falta una, porque usted se saltó eso. Si llegó, shock absoluto tiene dos causas, anatómica y capilar. Anatómica, ¿cuál? Cardiopatía congénita. ¿De qué tipo? ¿Los shock de qué? Derecha, izquierda. ¿Y cómo se llama ese shock derecha-izquierda? Que yo nombré. Tetralogía de Fallot. Correcto. Y origen capilar, neumonía, edema pulmonar, atelectasia. Entonces, vamos a analizar la desigualdad de Q por espacio muerto y por shock relativo. Empecemos con estas dos. ¿Sí? ¿Qué característica tiene una hipoxemia por espacio muerto elevado? Hipoxemia, mírala aquí, hipercapnia, que ya la habíamos visto, el gradiente alveolo arterial estaría elevado. ¿Responde la oxigenoterapia? Sí. Si hubiese un shock relativo, persiste, excuse. Si existe un shock relativo, habría hipoxemia, normohipercapnia, el gradiente estaría elevado y respondería bien a la oxigenoterapia. Entonces, cuando yo tengo una desigualdad de Q, ya sea por esta o por esta causa, siempre me está diciendo hay una alteración intrapulmonar, porque la única causa extrapulmonar es la hipoventilación. Entonces, si tengo eso, porque hay una alteración de esos componentes, ya sea en la vía aérea, en el sistema alveolar, en la circulación pulmonar. Cuando tengo estas dos diferencias, establezco. En este paciente con espacio muerto alveolar, como el shock relativo, se afecta la oxigenación pulmonar. Es cierto, hay hipoxemia. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Mire, aquí se afecta la eliminación de CO2 y aquí no se afecta. En los shock no se afecta la eliminación de CO2, cualquiera sea el shock. ¿Sí? Entonces, ¿se afecta la oxigenación pulmonar en ambas? Cierto. ¿Se afecta la eliminación de CO2 en ambas? No. ¿En qué caso se afecta la eliminación de CO2? En el espacio muerto alveolar. Cuando la relación BDT es mayor de 0,3. ¿Sí? ¿En qué caso había disparidad entre ventilación y PaCO2? En el espacio muerto. ¿Qué significa disparidad, ventilación, PaCO2? Que no va a haber la relación inversa que hay normalmente. Exactamente, no habría. O sea que cualquier incremento de la ventilación alveolar, ya sea que el paciente respire rápidamente o lo que sea, no se asocia con una caída de la PaCO2. Entonces, cuando usted tenga un paciente taquipnéico que eleva la ventilación alveolar, etcétera, y esa PaCO2 no se eleva, sino por el contrario, se mantiene, no se cae, sino que por el contrario se mantiene elevada, sospeche que se trata de un espacio muerto alveolar. Entonces, un espacio muerto, ¿sí?, que es una BQ creciente, se caracteriza por esto. Usted ve pacientes respirando rápido y superficial, tienen hipoxemia, tienen hipercapnia, el gradiente alveolo arterial está elevado, su PAFI es menor de 300, hay una disparidad entre ventilación PaCO2 y responden a la oxigenoterapia en forma variable. ¿Qué significa esta gráfica? Si hay correlación entre ventilación y PaCO2. Esto que está aquí es el punto normal que ya dijimos. Cuando la relación BDT es 0,30. 0,30 es normal. Entonces, si yo elevo esta relación BDT, me está diciendo que hay espacio muerto. Entonces la gráfica empieza a subir. ¿Sí? ¿Y cómo sé que esa gráfica sube? Porque los aumentos de ventilación, o sea, esto se asocia con una disminución de la PaCO2. Entonces, cualquier elevación de ventilación sin una disminución de la PaCO2
obedecen a un aumento del espacio muerto. Y es lo que llamamos disparidad entre ventilación y PaCO2. Cada vez que eso ocurre, sospeche elevación del espacio muerto. Apliquémoslo. Caso clínico. Paciente de Armenia. Ingresa por una crisis asmática. Ya lo habíamos visto. ¿Sí? Tiene tirajes, uso de músculos respiratorios, respira rápido y superficial. Si respira de forma rápida y superficial, está incrementando el espacio muerto patológico anatómico. Si le administra oxígeno al 60% y tiene unos gases con una PaO2, presión arterial de oxígeno de 80 y una presión arterial de CO2 de 50. ¿Cómo lo ven ahí? Pregunto, si tiene una crisis asmática de la pista que le estoy dando, ¿qué tiene? Un espacio muerto patológico. ¿De origen? Alveolar. Porque hay espacio muerto patológico anatómico cuya causa más importante es la respiración rápida y superficial. Y entre las causas de espacio muerto patológico alveolar está lo que está subrayado aquí. ¿Una qué? Crisis asmática. Primera pista. ¿Sí? Ok. ¿Cómo está la relación entre ventilación minuto con la PaCO2? ¿Existiría una disparidad entre este y este? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría existir una disparidad? Sí, doctor. Mirando esos gases, mirando esas características, ¿por qué existe una disparidad? Una frecuencia respiratoria elevada sin una disminución de la PaCO2. Claro, desde ahí ya está sospechando que tiene una disparidad. Entonces, si yo cojo la tablita por acá que existe, digo, vea señor, tiene una PaCO2 elevada con una ventilación elevada. ¿Sí? Entonces ya me está diciendo, si aumentaría la frecuencia, aumenta ventilación. Y si aumentara ventilación, debería disminuir la PaCO2, pero eso no ocurrió. Entonces, si incremento la ventilación sin que se caiga la presión arterial de CO2, me está diciendo que existe un incremento del espacio muerto. Y eso se llama disparidad de ventilación-perfusión. ¿Sí? Y eso debe ser que a un espacio muerto alveolar, no a una hipoventilación. ¿Sí? Ahora analicemos. ¿Cómo está la oxigenación pulmonar? ¿Cómo valoro la oxigenación pulmonar? Primera pregunta. ¿Quién es el parámetro que evalúa la oxigenación pulmonar? De entrada. El PAFI. No, la presión arterial de oxígeno, ¿cierto? ¿Cómo está la presión arterial de oxígeno? 80, dice, podría estar normal, entonces ahí sí le respondo, PAFI, correcto. O sea que para determinar la oxigenación pulmonar, ¿qué necesito? ¿Valorar qué? Los índices de oxigenación pulmonar. ¿Cuáles son los índices de oxigenación pulmonar? El gradiente alveolo arterial, el índice arteriovelar y la PAF. Eso. ¿Está hipoxémico? Miren acá. ¿Está hipoxémico? No, doctor. Veremos. Claro que sí. Mire, AFI. 80 dividido en 0,6, ¿cuánto les da?
133. Ah, ¿menor de cuánto? Entonces, 300. ¿Está hipercámbico? Miren la PaCO2. Sí, señor, mayor de 45. O sea que tengo una hipoxemia hipercámbica. Ojo pues, ¿sí? ¿Y qué causas producen hipoxemia e hipercamia? Dos, ¿cuáles son? Hipoventilación, Y El espacio muerto. espacio muerto, ¿qué? Relativo. ¿Espacio muerto qué? patológico, Patológico. Analicemos entonces los índices de difusión alveolo-capilar. ¿Sí? Entonces, lo primero que todo, para analizar los índices de difusión alveolo-capilar es determinar cómo está la presión alveolar de oxígeno. No porque este sea un índice, sino que para analizar estos índices necesito el valor de la presión alveolar de oxígeno, ¿verdad? Entonces, si miro estas características con FiO2, vive en Armenia, etcétera, me dice que la presión alveolar está en 293. El 293 menos 80 me da 213. ¿Cómo está ese gradiente alvéolo arterial? ¿Muy qué? aumentado, Aumentar. El índice arterioalveolar menor de 0,8, muy reducido. Y tiene un PAVI muy disminuido, vean, muy disminuido, 133. Entonces, ¿tiene trastorno de la oxigenación pulmonar? Sí, señor. ¿Por qué? Porque está hipoxémico, lo define el PAVI. ¿Y cuál es la causa de esa hipoxemia? Cualquier causa que eleve el gradiente alvéolo arterial y que esté asociado a un incremento de la PaCO2. ¿Y por qué lo sé yo? Porque estoy analizando gases. Ya sé que está hipoxémico y que está hipercámico. Entonces, si tengo una hipoxemia con un gradiente alvéolo arterial e hipercapnia, la causa más común es esta. Es igual a BQ por espacio muerto. Entonces, definitivamente tengo un trastorno de la oxigenación y tengo una hipoxemia con un gradiente alvéolo arterial elevado e hipercámico. Una desigualdad BQ. ¿Recuerdan las características que cité de una hipercamia por desigualdad BQ debido a un incremento del espacio muerto? Vean, está taquipneico. Y esa taquipnea no se asocia a una hipocamia, sino por el contrario, a una hipercapnia. ¿Sí? Fuera de eso, o sea, porque hay disparidad entre ventilación y PCO2. Y fuera de eso tiene un gradiente alvéolo arterial elevado. ¿Sí? Entonces, volvamos a las cifras. Si tengo una hipoxemia y está sospechando un trastorno de difusión o una hipoventilación, diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre hipoventilación y desigualdad BQ? La más importante. ¿Cuál? El gradiente alvéolo arterial estaría como elevado. ¿Por qué ese paciente tiene una inspiratoria? ¿Por qué tiene un espacio muerto? Pues ya lo decíamos. Acuérdense que está en una crisis asmática. Y como tiene una crisis asmática, esos pacientes tienen un problema, que hacen una hiperinsuflación. Acuérdense que esos pacientes cuando inspiran, el aire queda retenido. Ese volumen residual aumenta cada vez más. O sea que el volumen de aire que entra no puede salir. Y entonces, ¿qué le pasa? Cada vez más hay una hiperinsuflación, ese alvéolo se sobreexpande y al sobreexpandirse comprime el capilar. O sea que es un alvéolo sobredistendido que comprime el capilar y esto genera una relación BQ ¿qué? Elevada. Ventila, pero como comprime el capilar, no perfunde. Entonces se genera un espacio muerto alveolar. ¿Sí? Entonces, en esos pacientes que tienen espacio muerto alveolar, se altera la oxigenación
de oxigenación pulmonar, y se altera la eliminación de CO2. Entonces, esta es la característica que ya habíamos citado acá en esos pacientes hipoxémicos, hipercápnicos, con un gradiente alvéolo arterial elevado. Y este gradiente alvéolo arterial en esos pacientes con espacio muerto todavía persiste elevado. ¿Sí? Diferencias, uno y el otro. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, doctor. ¿Cuál es la otra causa de desigualdad de Q? Además de espacio muerto. Desigualdad por Chon. Chon. ¿Qué tipos de chon hay? relativo y absoluto. Correcto. El chon relativo lo llamamos ¿qué? Mezclado venoso. La causa más importante. La bronquitis crónica. Muy bien. Estamos hablando de este señor. Chon relativo. ¿Sí? Entonces, cuando tengo un paciente con chon relativo, ¿sí?, tiene estas características. Son pacientes hipoxémicos, normocámicos, hipocámicos. Vea que el otro era hipercámico, con gradiente alvéolo arterial elevado, con un PAVI menor de 300 y que responde a la oxigenoterapia. ¿Sí? ¿Por qué hacen SHOT? Porque es un paciente bronquítico crónico y como tiene bronquitis crónica se llena ¿de qué? Los bronquios se llenan ¿de qué? ¿De moco, doctor? De moco, de secreciones. Y entonces estas secreciones hacen que este alvéolo que está a la izquierda de ustedes, a diferencia de este que no tiene secreciones, hipoventila. Y mire lo que ocurre, mire la diferencia entre este que tiene una presión alveolar de 40 con este que está bien ventilado, 100. Y mire cómo la PaCO2, como es un alvéolo hipoventilado que tiene un chon, el chon se aproxima, acuérdense que por definición, un chon tiene la característica de que las cifras alveolares se aproximan a las cifras de las presiones venosas mixtas. Entonces, tiene una presión venosa mixta de 40, vean, se iguala a esta. Y la PV de CO2 sería como esta, 45. Aquí un buen intercambio de gases, no, mucho. Un alvéolo que no ventiló, que no hizo un cambio. Mientras que este sí lo hizo, y entre la mezcla de esos dos hace que esta presión arterial de oxígeno caiga. ¿Sí? Pero si yo le pongo oxígeno a este paciente, oxígeno, le incremento la fracción respirada, así tenga un shock, esta presión alveolar de oxígeno se eleva, mírenla acá. Y entonces esos pacientes mejoran la oxigenoterapia. Lo que está diciendo aquí en el chon son hipoxémicos, normocárnicos, hipercárnicos que tienen un gradiente alvéolo arterial elevado, pero que pueden mejorar ese gradiente cuando le coloco oxigenoterapia. Veamos otro caso clínico. Este es un paciente, mírenlo aquí, con una bronquitis crónica. ¿Vive en dónde? En Armenia, doctor. Ya saben, la presión barométrica. Tiene una frecuencia de 20 respiraciones por minuto. Está bien, promedio. Está cianótico, tiene una cianosis. ¿Qué significa que esté cianótico? Que la saturación está por debajo de 85 o la ¿Cuánto tiene? PaO2 Correcto. ¿Cuánto tiene de saturación? 75, Y que la presión arterial está por debajo de ¿cuánto? 50. Ah, mire cómo está integrando las clases anteriores aplicado al caso clínico. Bueno, de saturación, gases, y mire la PaCO2, ¿cuánto tiene?
30, doctor. 30. Para Armenia está normal, incluso está un poquito, ¿qué? Un poco disminuida. Correcto. Entonces, ¿qué debo sospechar en este paciente? Un shock intrapulmonar. ¿Sí? ¿De origen qué? ¿Absoluto? ¿O de origen relativo? ¿Cierto? Entonces, en los pacientes con bronquitis crónica, debo sospechar que se trata de un paciente con shock relativo. Este que está aquí. Demostrémoslo. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Sí? ¿Cómo está la difusión alveolo capilar en estos pacientes? Calculamos la presión barométrica, está respirando aire ambiental y calculamos la presión alveolar de oxígeno. ¿Para qué me sirve calcular la presión alveolar de oxígeno? Para determinar qué. Los gradientes de difusión, doctor. Gradiente no, índices. Una cosa es gradiente, otra cosa es índice. Índices de difusión alveolo capilar. Entonces tiene una presión alveolar de 87,5. ¿Sí? Entonces ahí sí saco los índices de difusión alveolo capilar y los interpreto. Calculemos primero el PAFI. ¿PAFI qué es? Presión arterial. ¿Cuánto tiene? 40. Sobre 0,21 me da 190. ¿Está reducido? Sí, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué menor de cuánto? Porque está menor de 300. 300. O sea, ¿qué tiene el paciente? Interprete. ¿Qué tiene? PAFI reducido, ¿qué tiene? ¿Una qué? Hipoxemia. Correcto. Y esa hipoxemia se asocia a un gradiente alveolo arterial, calcúlelo, y le da 47,5. ¿Está elevado? Sí. O sea que podría ser por una hipoventilación. No, doctor. Entonces había que buscar causas intrapulmonares, ¿sí? Entonces, si miro esta realidad de este paciente, es este paciente que viene a Armenia, que está respirando aire ambiental y tiene una presión alveolar de 87,5 y tiene un gradiente alveolo arterial muy elevado, porque miren la presión arterial de oxígeno, 40. Tiene un gradiente muy elevado. Entonces, si tengo eso, miro los gases de nuevo y mire que tiene una PaO2 de 40 y una PC2 de 40. Tiene una hipoxemia, predominantemente hipoxemia sin hipercapnia. O sea, de hecho está hipocápnico, ¿sí? Está hipocápnico, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene la hipoxemia? Ya sé que está hipoxémico. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Debido a qué en este paciente? ¿A qué se debe? Recuerden que es un paciente con EPOC. ¿Qué tiene una qué? ¿Una qué? Bronquitis crónica. O sea, ¿está lleno de qué? ¿De qué? Secreciones. Tiene inclusive espasmo de los músculos. Entonces esos alvéolos ventilan muy poco. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, como ventila muy poco, entonces al ventilar muy poquito se genera un área de shunt. ¿Sí? Un área de shunt. Además, recuerde que está hipoventilado. Y entonces los pacientes hacen vasoconstricción hipóxica. Por eso es que esos pacientes con EPOC más tarde pueden hacer hipertensión pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué está cianótico? Ya lo decíamos. ¿Por qué estaba cianosis? ¿Por qué? Porque tenía una presión arterial ¿de cuánto? ¿Menor de cuánto? Presión arterial de 40. O sea, porque tiene una presión arterial de oxígeno menor de cuánto? Menor de 50 y una saturación menor de 85. Eso, mírelo. ¿Y su cianosis es de origen central o periférico? ¿Dónde está el EPOC? Aquí. Por eso decía, tiene un EPOC central. Después, cuando estén en semiología, ustedes se van a dar cuenta que esos pacientes con cianosis central están desaturados y una de las causas de esa cianosis central son las enfermedades pulmonares tipo EPOC. ¿Sí? Bueno, continuemos. Entonces, hasta ahí ya sé eso. ¿Sí? Entonces, recibe oxigenoterapia.
¿Cuánto recibe? 30%. ¿Sí? Y como va a mejorar la oximetría, mejoró, vean, cómo mejora la oximetría y cómo mejoró la presión arterial. Entonces, ¿por qué redujo la frecuencia respiratoria? Se cayó de 20 a 14. ¿Por qué? Porque ya no tiene que trabajar tanto. Miren la frecuencia cardíaca que estaba en 100 y pico, cayó a 90. Entonces, o sea, los mecanismos de adaptación disminuyen. ¿Presenta cianosis? ¿Mejora la cianosis? Sí, señor. ¿Por qué? Porque la presión arterial sube por encima de ¿cuánto? 50. Por encima de 50 y la saturación por encima de 85. Eso. Entonces, ahí está la conclusión. Entonces, si le recibe oxígeno, ahora miremos a ver qué pasó. ¿Qué le pasaría a la presión arterial de oxígeno, alveolar de oxígeno, si recibe oxígeno al 30%? Pues mire la presión alveolar cómo sube, a 134. Entonces, si establezco estos índices de difusión alveolo-capilar, observen cómo este gradiente que estaba muy elevado se normalizó. Y de hecho, el paciente ya no está hipoxémico. Miren el PAFI. Recuerden que tiene una presión arterial de 120 sobre la fracción inspirada me da 300, o sea, se normalizó. ¿Respondió a la oxigenoterapia? Sí, señor. Eso es una gran diferencia entre un shock relativo y un absoluto. Estos pacientes responden muy bien a la oxigenoterapia, ¿sí? Entonces, pacientes con shock relativo, cuando usted le administra oxígeno, se normaliza ese gradiente alveolo arterial, ¿sí? ¿Ok? Conclusión, este paciente tiene un shock relativo, lo que llamamos un mezclado venoso. Por último, el otro tipo de shock que veíamos en la desigualdad es el shock absoluto. Absoluto. ¿Qué causas tengo de causas de shock absoluto? Absoluto. Recuerden que el shock absoluto y relativo es el verdadero. Y entre los absolutos está el anatómico y el capilar. Anatómico, ¿cuál es la causa? ¿Hemos nombrado nosotros? La cardiopatía congénita. Pero ¿cuál? Es que cardiopatías congénitas es un capítulo muy grande. Tetralogía de Fallot, doctor. Eso, diga, tetralogía de Fallot queda más elegante. De origen capilar, ¿cuál es? Edema pulmonar, atelectasia o Neumonía. neumonía. Una causa de shock anatoma patológico, la tetralogía de Fallot, que produce un shock de derecha a izquierda. Causas capilares, ahí están las tres que acabamos de nombrar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué características tiene un shock absoluto? Que hacen hipoxemia refractaria, tiene una acentuada hipoxemia, y que además de eso es refractaria. ¿Refractaria a qué? ¿Qué significa la palabra refractario? Que no responde. ¿Que no responde a quién? A la oxigenoterapia. Correcto. ¿La PSO2 se modifica? ¿Se eleva la PSO2? ¿En pacientes con shock absoluto tengo hipercapnia? Clase pasada. No, a no ser que ese shock sea mayor de 50%. El gradiente alveolo arterial está muy ¿qué? ¿Aumentado? El PAFI está muy reducido y el QSQT, que es la relación entre shock, ¿sí? Y el flujo total es mayor del 20%, ¿sí? O sea, este que estaba aquí, que hemos calculado como líneas de West. Entonces, si yo tengo un shunt, es porque esos pacientes tienen esta solita que está aquí, un alveolo que está poco ventilado y las cifras de gases arteriales alveolares se aproximan a las cifras de gases de la presión venosa mixta. También lo dije, ¿sí? ¿Podrá mejorar con la oxigenoterapia? ¿Sí? Si yo le pongo oxígeno al 100%, ¿le pongo o no? Dicen, no, señor,
porque este alvéolo está, por ejemplo, colapsado, entonces no sigue igualmente hipoventilado, no responde. Entonces, dentro de las causas de hipoxemia intrapulmonar está el shock absoluto, ¿verdad? Además de relativo estaría el absoluto. ¿Qué características tiene? Una hipoxemia muy ¿qué? Acentuada. Normo de hipercapnia, el gradiente alvéolo arterial está muy elevado y no responde a la oxigenoterapia. Esa flechita para arriba significa que persiste este gradiente alvéolo arterial elevado, pese a que usted le está colocando incluso oxígeno al 100%. ¿Sí? Cuando ese shock, esa relación QSQT excede el 30%, esos pacientes dejan de responder a cualquier cambio en la fracción expirada, o sea, esos pacientes hacen hipoxemia refractaria. ¿Sí? No olviden eso. ¿Cómo evaluamos el shock? Entonces hay dos ecuaciones, un shock estimado y un shock verdadero, ecuaciones. ¿Cómo diferencio el uno del otro? ¿Qué pregunto? ¿Cómo podría calcular el shock verdadero? Si tengo o no qué. Un catéter. Eso. Si no tengo catéter, calculo el shock estimado. ¿Cómo calcular el shock estimado? Ya lo vimos. Aquí está la formulita. ¿Y cómo calcular el shock verdadero? Aquí está la formulita. Clase pasada. ¿Sí? Entonces el shock que calculamos. Entonces cojamos un caso clínico. ¿Qué vemos aquí? Un niño ¿cómo? ¿Qué le llama la atención en este niño? ¿Cómo le ve las manitos? ¿Cómo le ve la carita? Está cianótico, doctor. Cianótico. Es un niño muy pequeñito. Entonces, si ese niño tiene una cianosis y está muy pequeñito, la primera causa a descartar es una cardiopatía congénita con shock de derecha a izquierda, y cuya causa más importante, ¿cuál es? Una cardiopatía congénita cianosante. ¿Cuál será? ¿La qué? Tetralogía falópica. Entonces, paciente escolar que ingresa, está en Armenia, tiene una cardiopatía congénita, una tetralogía, recibe oxígeno al 50%. ¿Sí? Ese niño, al recibir oxígeno, puede que no se torne cianótico. Tiene una hemoglobina 16 o una oximetría con una saturación de 90. ¿Por qué no está cianótico? Para usted le puso oxígeno. Porque está la saturación por encima de 85. Eso. ¿Por qué no está cianótico? Porque tiene una presión arterial mayor ¿de cuánto? De 50. Eso. ¿Está hipoxémico? Sí, doctor. ¿Por qué? Saquen el PAFI. 60 y ¿en cuánto? $120, doctor. Cierto. O sea, 60 y 0,5, 120. ¿Está hipoxémico? Sí, señor. Porque el PAFI es menor ¿de cuánto? De 300. Eso. Entonces tiene una cianosis central. ¿De origen qué? ¿Cardíaco? Bueno, cuando nació posiblemente estaba cianótico, solo que usted le puso oxígeno y mejoró un poquito. Esa cianosis, no estoy diciendo mejoró la oxigenación. Entonces lo primero que miramos, ¿está hipoxémico? Entonces miremos primero que todos los índices de difusión. Entonces para calcular los índices de difusión, miramos cómo está la difusión alveolo-capilar. Y lo primero que tengo que calcular es la presión arterial de oxígeno. 640, recibe oxígeno con FiO2, calculo la presión arterial y vea 253. La presión alveolar. Entonces, calculo los índices. Primero defino si está hipoxémico, acabamos de verlo. ¿Sí? ¿Ok? Y el gradiente alvéolo arterial está muy elevado. Muy elevado. ¿Sí? Ahí empiezo a sospechar. ¿Sí? Si está muy elevado, ¿por qué? Viene la pregunta. Entonces, cojo esta tablita
y empiezo a analizar. Está recibiendo, mire la lineecita azul, está recibiendo una fracción esperada de ¿cuánto? 50%. Con una presión arterial de ¿cuánto? ¿Cercana a cuánto? ¿Qué decíamos? 60, ¿cierto? Creo que era 60, ¿o cuánto era? Sí, doctor. 60, ¿sí? 60, o sea que está por acá, miren, en este puntito. O sea, si está en ese puntico es porque posiblemente el QSQT, o sea, el porcentaje de Chun, se aproxima a ¿cuánto? ¿A cuánto? Miren la línea. ¿A cuánto? 30%. ¿Sí? Tiene que haber una QSQT mayor del 30%. ¿Cuál es la causa de ese Chun absoluto? Una tetralogía de Fallot. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si tengo una hipoxemia con gradiente alvéolo arterial elevado, debo sospechar que el paciente tiene un shock elevadito, ¿sí? Elevado. Entonces, ¿es un trastorno de la difusión? No, se verá corregido con la oxigenoterapia, ¿sí? Primero, ¿sí? Perdón, que diga. No quiere avanzar, ¿sí? ¿Es un trastorno? Lo hubiera corregido. ¿Cuál es la causa más probable? ¿Es un shock relativo? Se hubiera corregido con la oxigenoterapia. ¿Sí? Y entonces, se corrigió con la oxigenoterapia, así usted esté colocando oxígeno al 50%, ¿sigue hipoxémico? Sí. Y su gradiente alvéolo arterial, pese a que usted colocando fracción esperada al 50%, ¿sigue hipoxémico? Sí, el gradiente alvéolo arterial está elevado. O sea, ese paciente no se corrigió, ¿sí?, con la oxigenoterapia. Una gran diferencia de función. Entonces, calculemos el porcentaje de hecho. ¿Tiene cateterismo? No, doctor. No. ¿Cómo calcular entonces el CHON? Calculamos el CHON estimado. Sacamos la formulita. Contenido capilar de oxígeno menos contenido arterial de oxígeno sobre 3,5 más contenido capilar menos contenido arterial. Saquemos el contenido capilar de oxígeno. ¿Sí? Sería, ¿cuánto de hemoglobina? 16 por 1,34 por 1, que es la saturación capilar de oxígeno. ¿Y cómo sé yo que es 1? Porque una saturación venosa de 90, perdón, No, señor. saturación de oxígeno de 90. No, señor. Aquí hay una saturación del 100%. No, señor. Nunca he dicho eso. Pilas con lo que yo dije en clases pasadas. Porque la presión alveolar de oxígeno es mayor de 150. ¿Cuánto era la presión alveolar de oxígeno? 253. Del 53. Y si esa presión alveolar de oxígeno es de 253, la saturación capilar de oxígeno es 1. Entonces, calculando este contenido capilar, me da 22,22 mililitros por 100 mililitros. ¿Qué otras cifras necesito? Contenido arterial. Calculo el contenido arterial, que ya sabe cómo la dar, y me da 19. ¿Sí? Y entonces, si ya tengo estos dos datos, contenido capilar, saco el QSQT, sería contenido capilar de oxígeno menos contenido arterial de oxígeno sobre 3,5 más el contenido capilar menos el contenido arterial. Y me da un QSQT de 0,43. ¿Qué significa 0,43? Que el porcentaje de Chon estimado de ese paciente es ¿de cuánto? Del 43%. 43%, ¿sí? Por eso tiene ese Chon de este paciente. De ahí entonces, esa cifra tan, mira aquí,
el contraste de presión alveolar que tiene con la presión arterial. Ve aquí, 253 sobre presión arterial, o sea que sería 60. Y esto recibiendo oxígeno al 50%. Entonces, ¿por qué ese contraste? ¿Por qué ese gradiente alveolo arterial tan elevado? ¿Sí? Pues porque hay una presencia de un chorro, una mezcla arterial que está produciendo eso. Entonces, conclusión, tiene un chorro de 43%. ¿Sí? ¿Listo? ¿Por qué no estaba cianótico PSAS? Porque ya dijimos, porque las presiones arteriales subieron y ya tienen la respuesta. Último casito. Ya habíamos visto este paciente, pero vamos a analizarlo mejor. Paciente de Armenia, ¿sí? Que recibe oxigenoterapia al 40%, se encuentra internado por alguna razón. Recibe oxígeno al 40%. Y miren los gases arteriales, presión arterial de 70. Para recibir una fracción expirada del 40%, como que no concuerda. Una saturación del 90 y pico. Y le colocan un cateterismo y encuentran una presión de aquí, venosa oxígeno de 35, saturación menos 65 y una PbCO2 de 27. Pregunto, solo no preguntar, ¿sí? ¿Tendrá algún trastorno de la oxigenación pulmonar, de la oxigenación tisular? ¿Cómo estará la oxigenación tisular de este paciente? ¿Tiene algún parámetro que me lo valore? Los índices de difusión, de distribución. No confunda índices de difusión alveolo capilar que me valoran la oxigenación pulmonar. ¿Cómo valoro los índices de oxigenación tisular de ese paciente? Gradiente arteriovenoso. No, señor. Yo nunca dije gradiente. Saturación venosa. Entonces, saturación venosa, que estoy aquí viendo, vea, ¿está cercano a lo normal? Acuérdense que si la saturación venosa cae por debajo de 0,7, podría tener algún grado, pero muy leve de alteración de la oxigenación tisular. Mire que la presión venosa se acerca a 40, y de hecho está en Armenia, o sea que tiene unas presiones venosas de oxígeno, una saturación cercana a lo normal. ¿Tendrá algún trastorno de la oxigenación pulmonar? Entonces yo digo, ¿tiene trastorno de la oxigenación pulmonar? Habría que definir si está hipoxémico. ¿Cuánto tiene de presión arterial de oxígeno? 70. Aparentemente está bien, pero recibe oxígeno al 40%. ¿Está hipoxémico? Entonces, cojo el PAFI. ¿Qué hago? 70 dividido en ¿cuánto? Es de 175 el PAFI, doctor. ¿Cuánto? 175. 70 dividido en 0,4. ¿Sí? Sí, doctor. Está hipoxémico. ¿Cómo está el PAFI? ¿Menor de 300? Sí, doctor, está hipoxémico. O sea, ¿está hipoxémico? Sí, doctor. Claro, está hipoxémico. ¿Sí? Entonces pregunto acá, ¿cómo está la oxigenación pulmonar? ¿Sí? Entonces, para mirar la oxigenación pulmonar, ¿qué necesito mirar? Primero que todo, ¿cómo está la qué? Presión alveolar. Para determinar qué, los índices. Entonces ya vimos, hay un PAFI disminuido, 175, está hipoxémico. Con un gradiente alveolo arterial muy ¿qué? Aumentado, miren el gradiente, 200, que es la presión alveolar, menos 70, 130, muy elevado. ¿Sí? Entonces, ¿hay trastorno de la oxigenación pulmonar? La respuesta es sí. ¿Sí? Y entonces, si la respuesta es sí, ¿por qué la hipoxemia? ¿Sí? ¿Por qué la hipoxemia? ¿Cuáles causas producen hipoxémica debido a un aumento del gradiente alveolo arterial? ¿Estará hipoventilado?
¿La causa de su hipoxemia es por una hipoventilación? No, doctor. No. ¿Tendrá un trastorno por defecto la difusión alvéolo capilar? No me está diciendo si hace ejercicio y hubiera respondido a la oxigenoterapia. No lo hizo. ¿Tiene un SHON, un espacio muerto elevado? No, No, la doctor. PaCO2 es normal. ¿Tiene un SHON relativo? No, hubiera respondido a la oxigenoterapia. Entonces, ¿qué me queda? Que el paciente tiene que Un shunt absoluto. un SHON absoluto. Entonces, si yo miro acá, causas de hipoxemia, no tiene hipoventilación porque su gradiente alvéolo arterial es normal, ¿sí? Y entonces me quedan esto. ¿Tiene un trastorno de difusión? No, señor. Un desequilibrio de la ventilación pulmonar por espacio muerto o por un SHON absoluto elevado. Habría que mirar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, de estas opciones que tengo, lo más probable es que ese paciente tenga que un SHON absoluto. ¿Por qué no tiene un SHON relativo? Si hubiera corregido con la oxigenoterapia. ¿Por qué no tiene un espacio muerto? Porque la PaCO2 estaría elevada y no lo está. ¿Tiene un trastorno de la difusión? No, se hubiera corregido con oxígeno. O sea que la única causa de hipoxemia que no se corrige con la oxigenoterapia es el SHON. ¿Sí? Y entonces, ¿tiene catéter de Schwann-Ganz? ¿Sí o no? Sí. Sí, doctor. Entonces, ¿qué puedo calcular? La fórmula de SHON verdadero, calculémoslo. Entonces despejamos el contenido capilar y hacemos lo mismo. Tiene hemoglobina de 15 por 1,34. Esto es la presión alveolar. Como está por encima de 150 me da 1. Lo calculo y me da 22.22. Calculo el contenido arterial de oxígeno con la presión arterial de 70, saturando el 92%, me da 18.42. Entonces saco el contenido venoso, hago lo mismo, miro cómo está la presión venosa, saturación venosa, y hago lo mismo que ya habíamos hecho. Entonces calculo el SHON y hago esta formulita. Contenido capilar menos contenido arterial dividido sobre contenido arterial menos contenido venoso. Y me da un SHON del 37%. ¿Está elevado? Muy elevado. ¿Por qué hizo una hipoxemia refractaria? Cuando el SHON superó 4. Decimos que hay una hipoxemia refractaria cuando la relación QSQT es mayor de ¿cuánto? ¿Mayor de cuánto? 30%. Y tiene un SHON de QSQT del 37%. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hizo un SHON patológico? No me dijo que tenía una tetralogía ni nada. Posiblemente este paciente tenga una telectasia, una edema pulmonar o una neumonía. ¿Está bien? ¿Qué hice con esta clase? Simplemente integré todo lo que ya había dicho atrás, relacionado con casos clínicos. Próxima clase, control de la ventilación. Y les cuento una cosa, si ustedes se dejan coger ventaja, peor todavía, porque ahora viene un tema todavía más complejo, que se llama, además del control de la ventilación, empiezan unos temas que se llaman equilibrio ácido-base y desequilibrio ácido-base. O sea, lo que llaman acidosis, alcalosis respiratoria, acidosis y alcalosis metabólica. Todavía más complejo. Esto no es por asustarlos, pero les estoy diciendo que noto con mucha preocupación que pese a que se inscriben mucho y que están todos ahí, la participación de ustedes en estas charlas es muy pobre. Yo reconozco 3 voces nomás de todos los 40 y pico estudiantes que hay. El resto no participan. Conozco porque ya distingo las voces y sé que hay participación activa de 2, 3 estudiantes. El resto no les conozco ni la voz. ¿Sí? Eso es grave, porque el día del examen, entonces cuando ya empiezan a haber problemas con el examen, dicen, no, es que el doctor Murillo explica muy raro, es que el doctor esto, miren,
Nadie pregunta, nadie dice nada, nadie participa. Entonces la cosa es más grave todavía. Muchas gracias. Muy amables Luego, doctor, muchas gracias. por los que participan. Bueno, Hasta luego, doctor. Muchas gracias. bueno. Muchas gracias, doctor. Feliz día, doctor. Hasta luego.